antes de escuchar a Paco de Hoyos, brevemente comentaré algunos apuntes sobre su semblanza biográfica. Francisco de Hoyos nació en la Ciudad de México en 1940. En la década de los 70 fundó la Galería Pintura Joven, muy cerca acá de la zona rosa, a unas cuadras, en una casona que originalmente perteneció al escritor decimonónico victoriano Salado Álvarez. La Galería Pintura Joven fue un centro cultural que impactó de una manera formidable el panorama artístico del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX mexicano. A finales de la década de los 80, Paco de Hoyos tuvo también una importante labor como dramaturgo y director de teatro. Entre ellos hay obras históricas sobre Sor Juana, sobre Zapata y bueno, además, recientemente, hace unos años, se publicó su novela autobiográfica Con la sonrisa en los labios, 8 décadas de vida gay en la Ciudad de México, una narración formidable sobre la vivencia homosexual en la capital, que además recorre una temporalidad muy amplia de 80 años. Paco de Hoyos nos va a hablar esta noche sobre Enrique Guzmán, este artista formidable, y te escuchamos con mucha atención, querido Paco. Además, traes una presentación en PowerPoint para que podamos ir viendo este universo visual de Enrique Guzmán. Muchas gracias. Para empezar esta plática sobre Enrique Guzmán, me voy a permitir exponer un panorama de la Ciudad de México en 1972 y cómo se me ocurrió la idea de la Galería Pintura Joven. Era una década turbulenta que venía del movimiento de protesta del 68. El movimiento LGBT más había pasado de ser de protesta a ser de celebración y se había apoderado de la zona rosa. Se habían abierto los primeros bares de ambiente, se organizaban grandes fiestas con cientos de asistentes, tanto en casas privadas como en amplios salones. Se empezaba a gestar los grupos activistas en defensa de la diversidad, encabezados por Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis. La imponente y poderosa transvesti Xochitl convocó al primer concurso Señorita México y por supuesto ella fue la ganadora. Tenía yo 32 años y un buen trabajo en Cementos Tolteca. Acababa de rentar un penthouse en Polanco. Al ver las paredes desnudas, le comenté a un amigo crítico de arte que me gustaría comprar algunas pinturas para decorar los muros, pero que los precios estaban por las nubes. Al día siguiente, el amigo me trajo a casa a 3 estudiantes de la Academia de San Carlos con muestras de su trabajo. Sus obras me parecieron mucho más originales que las que yo había visto en galerías. Me comentaron que en ninguna parte los aceptaban porque no eran pintores reconocidos y el precio al que se veían obligados a vender era miserable y todavía les regateaban. Les compré varios dibujos sin regatear y me quedé pensando en la posibilidad de abrir una galería dedicada exclusivamente a los jóvenes pintores con precios justos y accesibles. El fin de semana, después de checar los anuncios en el periódico, salí a buscar un local cerca de la zona rosa y me encontré una inmensa casona porfiriana de 3 pisos, la siguiente. En la colonia Cuauhtémoc, a media cuadra de Paseo de la Reforma, con renta accesible y que no tuve problemas en rentar
porque se dio la casualidad de que el administrador era el suegro de mi hermano. La siguiente, por favor. Ahí va. ¿En dónde está el número? Le picas la flechita. Los números de los. Ahí, pícale. Esa es la casa. Ahí se puede apreciar, son dos fotos de la casa. La planta baja eran cuartos de servicio. La planta principal de doble altura era el piso principal y en el tercer piso le habían construido posteriormente un departamento independiente, amplísimo, con una entrada independiente también, que es la puertecita que está a la derecha. Así pues, dejé mi penthouse en Polanco y me cambié al tercer piso de la casa, que era un amplio departamento con entrada independiente. El piso principal lo dediqué a la galería y en la planta baja puse un taller de marcos. Cuando los pintores vieron esa inmensidad de casa, me pidieron que les rentara los cuartos del fondo. Alojé a 4 de ellos y así quedó listo el escenario para la aparición de Enrique Guzmán. El contacto fue a través de un amigo odontólogo, quien me dijo que tenía que conocer a un jovencito de la Esmeralda que había sido su amante y me llevó a su estudio, un pequeño cuarto en San Cosme, a espaldas de la Escuela de Pintura y Escultura, la Esmeralda. Siguiente. ¿Ese es? Este es el único retrato conocido de Enrique Guzmán que hizo una compañera de la galería, eh, que era Liliana Mercenario, que también es excelente pintora. En ese tiempo, Enrique todavía estudiaba en la Esmeralda, acababa de cumplir 20 años. Era blanco, delgado, como de unas 70 de estatura, pero lo que más me impresionó de él fue su mirada, penetrante y recelosa, sin dejar de tener un aire provinciano. Lo que me mostró Enrique ese día de su trabajo no se parecía a nada de lo que hubiera visto yo antes. Siguiente. Eran una media docena de cuadros pintados mm, bueno, después hablo sobre la obra. Le voy a dar algunos datos biográficos de Enrique, que tal vez no son muy precisos porque Enrique era muy reservado. Nació en Guadalajara en 1952, o sea que yo le llevaba 12 años, en condiciones especiales. Resulta que la familia vivía en Aguascalientes y la madre de Enrique quedó embarazada sin estar casada. Ante la posibilidad de sufrir humillaciones en una sociedad tan conservadora, la abuela y la madre se mudaron a Guadalajara, donde la madre parió y la abuela registró al niño como hijo suyo e hizo aparecer a la madre biológica como hermana de Enrique. La infancia de Enrique, según me comentó, fue más bien triste, con pocos momentos gozosos. Casi no tuvo amigos. Asistió a la escuela primaria, donde fue víctima de acoso escolar, lo cual seguramente le provocó un complejo de culpa y de baja autoestima, y una angustia existencial que lo acompañó toda su corta vida. Y todo esto por no ser lo que se esperaba que fuera. Terminó la primaria en Guadalajara y no sabemos si comenzó la secundaria, porque cuando tenía 13 años regresaron a Aguascalientes. No sé cuándo se enteró del engaño de su abuela acerca de su verdadera madre, pero lo que sí me consta es que les guardaba un gran resentimiento. En los 3 años que vivió conmigo, solamente en una ocasión lo vino a visitar su abuela. Enrique la saludó fríamente de mano. La abuela le trajo una chamarra de regalo que le quedó grande y me la regaló a mí.
Cuando Enrique llegó a Aguascalientes a los 13 años, ya no quiso retomar sus estudios y se inscribió en un taller de teatro en la Casa de Cultura de Aguascalientes. No fue una buena elección. Enrique era tímido, no tenía la voz, la soltura y el espíritu exhibicionista que reclama el teatro. Sin embargo, afortunadamente, vio que en la misma Casa de Cultura había un taller libre de artes plásticas y en la primera oportunidad se cambió de actividad. Seguramente tenía un gran talento para el dibujo y más adelante aprendió a la perfección la técnica de la pintura al óleo, aunque finalmente se sentía entusiasmado por lo que estaba aprendiendo. No dejó de tener conflictos con los maestros, porque siempre se apartaba de las enseñanzas académicas. Pero a pesar de todo, Enrique recordaba con gusto esa época. Ahora sí, las que siguen. Estas son, esta fue una de las primeras pinturas de Enrique Guzmán, donde ya se aprecia la rebeldía de Enrique al fragmentar los planos, a no respetar las escalas, a encimar las figuras, y en fin, era algo totalmente diferente de lo que se enseñaba en la escuela. La siguiente, por favor. Estas son las pinturas que Enrique me mostró en su estudio cuando yo lo conocí. Eran unas imágenes como de sueño. Había figuras reconocibles, objetos nítidos que no respetaban las proporciones, personajes nostálgicos como de fotografía antigua, intencionalmente desafocados, espacios fragmentados y superpuestos como si fuera un gran collage. Había desorden, pero con una extraña armonía. Siguiente. Ver esas pinturas me provocó un remolino de emociones. No me podía explicar la razón, pero tenían un encanto que me conmovió hasta la médula. Enrique era un iluminado. Había logrado con una amalgama de elementos del pasado proyectarse hacia el futuro. Quedé tan impresionado que de inmediato lo invité a participar en la exposición colectiva, con la cual se iba a inaugurar la galería. Enrique se sorprendió, pero como buen provinciano desconfiado, no me dio el sí. Me pidió más información, le expliqué con detalle los objetivos de la galería y lo invité a ver el espacio que estábamos adaptando. Los expertos en artes plásticas han elaborado muchas teorías acerca de las influencias que pudo tener Enrique para llegar a pintar obras tan originales. La mayoría menciona a Magritte, a Escher, a Dalí, la siguiente, por favor, a Andy Warhol, también lo relaciona con escritores y dramaturgos del absurdo como Ionesco y Beckett. Estoy de acuerdo en que tiene elementos de algunos de ellos, pero tenía algo más. Enrique me comentó que uno de los pintores que más le gustaba era Saturnino Herrán, un pintor de Aguascalientes, nacido en 1887 y que murió a los 31 años, quien también desde muy joven alcanzó una gran maestría en su técnica con temática nacionalista. Más adelante les voy a mostrar una pintura de Saturnino Herrán. De ahí su obsesión por dominar la técnica de la pintura al óleo. Sin embargo, no podemos dejar de considerar que en su obra encontramos influencias de las fotografías antiguas, de la iconografía católica, de los exvotos, de las estampitas escolares, del arte popular, de los objetos de uso cotidiano, de las plantas, hasta falos llegó a pintar
y también tomó elementos de algunos libros, como el de Tom Tip de Larousse. La siguiente. Con este cuadro ganó el primer premio de pintura estudiantil por tercer año consecutivo en el Concurso Nacional de Artes Estudiantiles de Aguascalientes. La siguiente, por favor. Este es el libro que Enrique encontró en la galería y a la derecha vemos algunos de los grabados del libro que Enrique tomó muchos elementos de estos. A la siguiente. Por ejemplo, la marimba la usó en este cuadro, pero le da un sentido totalmente diferente. También reflejó en sus obras los accidentes que le acontecían, como un día que se le ocurrió ir a un salón de belleza de una conocida para que le enchinaran el pelo. Fue un desastre. Enrique tenía el pelo muy corto y lacio. Lo único que le pudieron medio enchinar fue el copete. Se veía muy cómico. Pocas veces lo vi tan furioso. Se encerró en el baño y se rapó al ras. Días después, se pintó a sí mismo con una cara de furia y jalándose los pelos. Después se pintó en varios cuadros ya rapado. Otra influencia que lo marcó toda su vida fue cuando llegó a México. Lo primero que hizo fue buscar a su papá. Alguien le dijo que trabajaba en la tienda de sombreros Tardán, en el Zócalo. Enrique lo fue a espiar varias veces, pero nunca le habló. De ahí viene la imagen del padre ausente. En otra ocasión, fuimos al Museo de Antropología e Historia a ver una película alemana, La muerte de María Malibran. Le impresionó tanto que le dedicó una de sus mejores pinturas. Siguiente. Ese es ese, bueno, cuando yo lo conocí, Enrique no tenía mucho dinero, entonces no podía comprar muchas telas. Entonces una tela la pintaba y la repintaba y por eso las primeras telas eran como muy barrocas. Ya cuando tuvo la libertad y los medios para trabajar a gusto, empezó a hacer pinturas mucho más sencillas, pero siempre con elementos originales. Este es uno de los autorretratos que se hizo. La siguiente. Este es otro autorretrato que también se hizo, donde podemos ver que es totalmente ilógico, o sea, el columpio pende del cielo, al fondo se ven unos telones, abajo se ve el cielo, con un barquito, plantas que se asoman por ahí, en fin, diferentes elementos. Ay, sí se enchinó. Y además enseñando pierna. Oh, sí. La siguiente. Siguiente. Esta es una de las primeras imágenes donde está la figura del padre ausente y seguramente la abuela, porque para Enrique, que es el niño que está al centro, también con un cielo de fondo, pero con el barco encima del cielo. Y aquí se aprecia ese desafoque intencional que hace de las figuras. La siguiente, por favor. Wow. Esta es una estampita escolar que parece muy inocente, con unas palomitas, unas rosas, unas banderas, unas caras sonrientes, unos corazones, unas palmas que no sabemos si están rezando o si están aplaudiendo. Y abajo de esas palmas hay 3 falos pintados. Y hasta abajo unas claraboyas de barco. No sé por qué tenía una fijación con los barcos. Quería viajar. No, Enrique nunca conoció el mar. No. Imágenes que vio seguramente. La siguiente. Este es cuando se pintó con la cara de furia arrancándose el pelo. La siguiente.
Este es un retrato que me hizo. Un día me dijo, te quiero retratar. Entonces buscamos un rincón con buena luz. Me senté en una silla de brazos y me pidió que me descubriera el pecho y me pintó como un emperador romano con una túnica que me dejaba medio pecho descubierto, una corona de laurel y lleno de mariposas y pajaritos y flores. Entonces, a mí me encantó, pero me dijo, no, no, todavía le falta. Se la llevó y la agarró a patadas y la destruyó. Y de repente, como a las 3 semanas, llegó con el cuadro terminado y me dijo, mira, ya lo terminé. O sea, se excedió en lo barroco y entonces se fue a lo minimalista en el retrato. Siguiente. Esta es la invitación de la tercera exposición individual. La presentación es de Carlos Monsiváis, pero aquí les seguiré relatando. El primer año de la galería, bueno, al día siguiente de que yo visité a Enrique en su estudio, al día siguiente se presentó en la galería y le impresionó mucho el lugar. Le comenté de los pintores de San Carlos que ya estaban viviendo ahí, se los presenté, hicieron buenas migas y cuando se despedía me dijo Enrique tímidamente, oye Francisco, ¿y no te sobrará un cuarto para mí? Y le dije, claro que sí. Este, ya lo tenía yo planeado. Le dije, ven, te lo voy a enseñar. Entonces ya lo subí a mi departamento, que estaba en el tercer piso, y que tenía un cuarto de servicio independiente con baño. La siguiente. Este es el cuadro que pintó después de ver la película María Malibran. Es que hay unas fotografías de la terraza de la casa donde Que fueron de las primeras. de las primeras. Creo que fue la segunda. La dos. Después de la casa está la terraza. La tercera. Esta. Este es el cuarto de fondo. No, el cuarto de fondo es de donde está tomada la fotografía. Esta es la terraza. Desde esta terraza podíamos ver Reforma, la estatua de Cuauhtémoc y el Hotel Continental. Y esta era la estancia. Entonces tenía al fondo de la estancia había un cuarto de servicio independiente con baño, con entrada por la terraza, y arriba, en la azotea de esta estancia, había todavía otro cuarto con muy buena iluminación que le podía servir de estudio. Entonces Enrique se cambió encantado y después de desempacar sus escasas pertenencias, se puso a pintar inmediatamente. El primer año de la galería fue muy intenso. Seguíamos teniendo exposiciones muy concurridas. Pero ya me salté la inauguración. Este, como acotación al margen, Enrique me comentó que los funcionarios del Instituto Nacional de Bellas Artes, que fungieron como sinodales en dichos concursos en los que ganó 3 años consecutivos el primer premio, con los primeros cuadros que vimos, le compraron sus primeras pinturas en poco más de 1,000 pesos. Pinturas que ahora se cotizan en más de 1,000,000 de pesos. Regresando a la galería, Enrique se presentó al día siguiente. Los preparativos para la inauguración se aceleraron. Teníamos seleccionados y fotografiados las obras que se iban a enmarcar
y el taller de Marcos trabajando a marchas forzadas. Yo me dediqué a repartir copias de las fotos con un boletín a los periódicos importantes, los cuales afortunadamente nos dedicaron grandes espacios. La inauguración fue un éxito. Desde ese día, Enrique destacó como el pintor más innovador, no solo de su generación, sino de todo México. Sus obras, todas sus obras se vendieron. El primer año de la galería fue muy intenso. Seguíamos teniendo exposiciones muy concurridas y vendiendo bien. La comunidad LGTB más nos apoyó de manera fundamental. Sin embargo, no dejó de ser muy desgastantes. En las mañanas yo me iba a trabajar y en la noche que regresaba, antes de que me aflojara la corbata, ya me estaban pasando el cigarro de mota y empezaba la fiesta. Aquello se convirtió en una comuna hippie. Enrique participaba contento. Se había ganado el respeto de todos, pero siempre fue muy moderado en la bebida y en la fumada, y muy disciplinado en su trabajo. Un fin de semana alguien trajo hongos. Todos participamos. Fue, según Enrique, una experiencia muy enriquecedora. Más adelante llegó el peyote y también entramos. Tengo que aclarar que, que la creatividad de Enrique, que estos viajes no modificaron la creatividad de Enrique, al contrario, lo estimularon para trabajar con más ahínco y a perfeccionar su técnica. Cuando terminaba una obra y sentía que no había logrado lo que quería expresar, la destrozaba a patadas, varios cuadros. Su primera exposición individual, sin exagerar, con su primera exposición individual, porque la primera fue colectiva, al año siguiente fue la primera individual, conmocionó al Círculo de las Artes Plásticas. Las fotografías de sus pinturas aparecieron en todos los diarios principales. La presentación la hizo Carlos Monsiváis a petición mía. Acudieron los principales críticos de arte, pintores, coleccionistas, fotógrafos, reporteros de prensa y hasta de televisión. Enrique era el más sorprendido. Estaba entre contento y asustado. Apenas si podía hablar. Contestaba con monosílabos. Nunca se imaginó las reacciones que iba a provocar con sus obras. Todas se vendieron de nuevo. Por desgracia, en ese tiempo no había teléfono celular ni cámaras digitales y no todas sus obras pudieron ser fotografiadas. La mayoría de sus pinturas fueron a parar a colecciones privadas y solo se conservan imágenes en fotografía de una pequeña parte de lo que pintó. El tercer y último viaje lo hicimos Enrique y yo solos. Un sábado, después de comer, nos echamos un cartoncito de LSD, salimos a caminar por Reforma y la zona rosa, platicamos mucho, nos deslumbró la majestad de la ciudad, el cielo azul con nubes que tanto pintó, las luces del atardecer y la diversidad de etnias de los paseantes de fin de semana. Cuando Enrique estaba de buenas, tenía mucho sentido del humor. Nos encontramos conocidos, los saludamos, platicamos y estoy seguro de que nunca se dieron cuenta de que andábamos viajando. Cuando regresamos a casa, me dijo que estaba muy contento de haberme conocido. Me abrazó y sin decir más, terminamos en la cama. Fue la única vez, porque unos días más tarde entró en escena el doctor Alberto Virgen. Lo conocí en Reforma, nos hicimos amantes y lo invité a vivir conmigo. Se interesó mucho en la galería e impuso cambios radicales en la comuna, que ya se había salido de control, y en la vida de Enrique y en la mía. Para empezar,
se acabaron las fiestas. Corrió a los pintores de San Carlos, que ya no estaban produciendo y se dedicaban a pachequearse todo el día. No volvimos a consumir en absoluto ninguna droga, ninguna. Y lo recalco porque poco después de la muerte de Enrique, Conaculta publicó un libro sobre su obra con un texto de Carlos Blas Galindo lleno de falsedades, al grado de que se creó la leyenda negra de que el doctor y yo atiborrábamos de droga a Enrique para que pintara más, cuando fue todo lo contrario. Se instaló la paz y la productividad en la galería. El doctor instaló su consultorio en casa y recibía ahí a sus pacientes. Enrique vivió 2 años más con nosotros y fue la época en que Guzmán pintó sus mejores obras. Realizó su segunda exposición individual, cada vez con más éxito y cada vez más neurótico, al grado de que para la tercera exposición yo ya había hablado con el gran poeta Carlos Pellicer para que le escribiera el texto de la invitación. El maestro aceptó, nada más pidió que llevara yo a Enrique a su casa para hacerle una entrevista. El día de la cita, Enrique amaneció de malas y se negó a asistir. No hubo poder humano que lo convenciera de la importancia de esa entrevista y se tuvo que cancelar. Su angustia existencial se le hizo tan insoportable que le pidió ayuda al doctor. Estuvo terapia más de un año. Se tranquilizó bastante y siguió pintando frenéticamente. Le había ido bastante bien económicamente y por tanto el doctor lo convenció de que se tenía que independizar para madurar, salir del nido en que tenía todo resuelto y enfrentarse a los problemas de la vida solo. Enrique aceptó, creo yo, que de no muy buen grado. Le buscamos y acondicionamos un departamento cerca de la galería y quedó muy formal de trabajar para su cuarta exposición individual con nosotros. En los meses siguientes, Enrique me visitó varias veces o yo lo iba a visitar para ver sus nuevas pinturas que seguían siendo espléndidas. Todo iba muy bien. El impacto que había tenido la galería dentro del mundo de las artes plásticas había sido tan intenso que cambió la mercadotecnia de las artes plásticas en México. Las galerías que solo aceptaban a pintores reconocidos se lanzaron a la búsqueda de jóvenes talentos. Todos. Entonces yo no sé cómo entraron en contacto con Enrique. Todo iba muy bien, pero no sé cómo entró en contacto con las galerías Arbil. Le ofrecieron las perlas de la Virgen y lo convencieron de que expusiera con ellos. Hasta le ofrecieron una mensualidad fija. Cuando me enteré, me invadió una gran tristeza, como si hubiera yo perdido un hijo. Nunca más me volvió a visitar. El éxito de Enrique, junto con otros pintores, revolucionó, como decía, las artes plásticas. Enrique tuvo dos grandes crisis públicas en su vida. Una de ellas fue cuando protagonizó un episodio inusitado en el certamen Salón Nacional de Artes Plásticas de 1978 en el Palacio de Bellas Artes. Guzmán trabajó arduamente para participar con un cuadro que tituló El Ganador, pensando que seguramente iba a obtener el primer lugar. Cuando anunciaron la obra premiada, un cuadro intrascendente de Beatriz Zamora, que se titulaba Negro sobre Negro, era una tela toda pintada de negro, con un pedazo de carbón pegado al centro.
Cuando anunciaron la obra ganadora, le dio tanto coraje que descolgó un extinguidor y lo arrojó contra el cuadro ganador. Fue aprendido por los guardias de seguridad, pero gracias a que altos funcionarios de Bellas Artes ya lo conocían, lo dejaron en libertad. La segunda gran crisis fue en 1983, cuando en la Casa de Cultura de Aguascalientes desgarró con un cúter una obra premiada de él mismo titulada Conocida Señorita de Club, que es una de las que ya mostramos. Este es otro autorretrato que se hizo. Este se lo hizo en la terraza de la casa y esas hojas que se ven ahí era una planta que yo tenía y lo agarró como parte de la decoración del cuadro. La que sigue. Este es un dueto de cuadros. También se refieren un poco al padre ausente, pero aquí empieza ya a ser el mismo y el padre. En el primero, es un personaje que está en el exterior. Enrique jugó mucho en sus pinturas con el exterior y el interior, y de alguna manera se conectaban. Entonces, el elemento inquietante que hay en el cuadro en el primero es la mano que se ve dentro en el espacio interior. Y el otro cuadro es a la inversa. El personaje está en el interior y en el exterior se ve una mano que está agarrando la ventana. La siguiente, por favor. Esta es otra de sus pinturas que están perfectamente bien pintadas, pero con objetos insólitos, ¿no? Es una naturaleza muerta que no tiene nada que ver con las naturalezas muertas que se acostumbran a hacer. La siguiente, por favor. Esta es una influencia de las estampitas religiosas. La tapa del excusado también es algo que le obsesiona mucho, la bandera, y aquí utiliza las jaras, o sea, las flechas de la lotería mexicana para atravesar su mano. Es el sentimiento de autocastigo y también para atravesar el corazón de Jesús, que tiene una mirada angelical. Siguiente, por favor. Este es un cuadro muy misterioso, también se refiere al Padre, pero duplicado. No sabemos cuál es la imagen real y cuál es la del espejo. Es un poco como una obsesión que tiene Enrique con este personaje. Aquí fracciona el cuerpo humano, probablemente es él, pero la parte del cerebro la transforma en una estructura, con una niña acostada en un diván, con ventanas que dan a otro exterior, con escaleras y con estructuras que se ven todavía en la parte inferior, en la parte derecha. Siguiente, por favor. Este es un cuadro de estructuras también totalmente irreal, o sea, es una especie de pirámide que está en el cielo. No se ve la base, nada más se ve la estructura de cemento que baja por un lado y por otro y no lleva a ninguna parte. La siguiente, por favor. Este es otro de los cuadros donde él se pintaba de niña con el papá y también rompiendo al fondo hay un cielo y en el cuadro que aparece en primer plano aparece otro cielo y elementos que él utilizaba. La que sigue, por favor. Este cuadro lo pintó primero que el cuadro de la marimba, pero cuando vio la marimba en el libro le impresionó tanto que pintó al mismo hombre,
pero en la parte de arriba cayendo y la marimba a la derecha. Entonces le dio un sentido totalmente diferente. Aquí este hombre que está cayendo, se ve todavía una sábana, probablemente de una cama, y una claraboya de barco, donde se ve el mar, es otra de sus obsesiones. Pero en la pared se ve también como un cielo y en la claraboya se ve otro cielo. O sea que está jugando con dos planos diferentes. Siguiente. Esta es otra imagen, otro autorretrato, donde se ve claramente el sentimiento de culpa y de autocastigo que Enrique cargaba. Siguiente. Este es otro también de autocastigo. Dibujó mucho sus manos, siempre es su mano. Y aquí no son sus dos manos, porque las dos manos son derechas, pero en su mano están las navajas encajadas. Y siempre pintaba su mano, no, pintaba su mano izquierda, pero es la que se veía y con la derecha pintaba. Pero las navajas traspasan las manos de cualquier manera, la que sigue. Esta es la escalera que se ve en un lado de la terraza. Por aquí subía a su estudio a pintar todos los días, pero aquí se dibujó a un bebé cayendo por las escaleras. Este, también es un cuadro muy fuerte, también juega con las estructuras y los cielos. El que sigue, por favor. Este es un cuadro de autocastigo, pero pictórico. O sea, después de haber terminado su pintura a la perfección, agarró el brochazo y lo tachó inmisericordiamente. Pero el efecto que logra es muy dramático y muy impresionante. Y la que sigue, por favor. Este es otro cuadro tremendo. Abajo de la ventana se aprecia una navaja que se asoma. Afuera se ve un jardín exuberante y sobre el filo de la navaja está cayendo un personaje que probablemente es él y la navaja ya le está degollando el cuello y está escurriendo la sangre. Pero también en estos cuadros ya había alcanzado una perfección de pintura impresionante. Más adelante les voy a mostrar unos close-ups donde se ve la maestría que tenía con el pincel. Siguiente, por favor. Este es un cuadro del padre ausente que supuestamente sale de viaje. Y esos marcos cubiertos con una tela los utilizó en varios cuadros, significando que más allá de la tela había otro mundo, otra cosa, o tal vez otro cielo, o tal vez no sabemos qué. En uno de los cuadros sí está descubierto el marco y sí se ve otro cielo y otro paisaje. Adelante, por favor. Este es un autorretrato que hizo de una de las veces que se rapó. También es un cuadro muy inquietante porque eh, aquí ya entra un poco en el terreno abstracto, pero sigue siendo figurativo en una pequeña parte de la pintura. Siguiente, por favor. Este es uno de los últimos mejores cuadros que pintó, que se llama El fin de los tiempos. Aquí vemos una tehuana, un barco, empezando a la izquierda vemos un barco, después una tehuana que la tomó de Saturnino Herrán, después una pelota, después una cama como de hospital con un personaje parece aparentemente moribundo. Ah, atrás de la cama hay una especie de terraza donde hay tres hombres viendo al infinito y
A la derecha, hasta abajo, está su firma, que vamos a ver la siguiente, por favor. Este es el hombre que está en su cama, que son varios cuadros que pintó de desolación, donde aparece estas camas y estos hombres muy demacrados. La siguiente, por favor. Este es un acercamiento donde vemos ya las pinceladas, la maestría que alcanzaba y el efecto que lograba dar. Siguiente. Estos son los tres personajes que están viviendo, que están viendo al infinito. Arriba una bandera y los brochazos del cielo también hasta arriba, que le dan un efecto impresionante. La que sigue, por favor. Esta es la firma. Hasta abajo. No se alcanza a ver, pero aquí dice Enrique Guzmán y es su dedo, que también está sangrando. La siguiente, por favor. Este es el cuadro de la Tehuana, donde se retrata él mismo como un homenaje a Saturnino Herrán, que lo vamos a ver adelante. Este es el retrato de la Tehuana de Saturnino Herrán, que a Enrique le fascinaba porque además, si nos fijamos, es una tehuana totalmente andrógina, tiene cara como de muchacho, hasta bigote le pintó en la pintura. Y pues si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, estoy a su disposición. Ok, ok. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. A ver, está cortita, entonces se pueden ir acercando para. Yo sí tengo una duda. ¿Qué fue lo que desencadenó la depresión de Enrique? O sea, ¿qué fue el motivo que lo empezó a deprimir, a llevar, a brillarlo? Toda esta situación. Bueno, fueron varios actores. En primer lugar, no tener papá y ver que todos sus compañeros tenían papá. En segundo lugar, la madre se volvió a casar en Guadalajara y tuvo más hijos y le prestaba mucho más atención a los pequeños que a él. Yo creo que también por eso viene el resentimiento con su madre. Y luego cuando empezó a tener acoso escolar en la escuela y a ser tachado pues, de putito, yo creo que le entró un gran complejo de culpa y pues todos fueron muchísimos elementos. Luego, cuando llegó a México, eh, cuando, cuando ganó el primer concurso de pintura estudiantil que ganó, estaba todavía trabajando en la Casa de Cultura de Aguascalientes. Entonces el maestro Jaime Saldívar, que era el director de la casa, vio que tenía un gran potencial y lo animó a que se viniera a México. Le consiguió una beca y lo mandó con una carta de recomendación a la Esmeralda. Le dieron una cita para presentar un examen. Enrique se presentó con mucho entusiasmo y lo reprobaron. Entonces, como premio de consolación, nada más lo dejaron asistir al taller de desnudo. Pero en el taller de desnudo se empezó a destacar por la limpieza de su trazo. Era un trazo perfecto el que hacía y diferente al que hacían todos los demás compañeros. Entonces ya el segundo año ya lo admitieron en un curso regular y ya empezó a aprender más en la Esmeralda, sobre todo la técnica, que era lo que más le interesaba. Y cuando llegó a la galería ya dejó la escuela, no la terminó, ya nunca regresó. ¿Quién? El segundo. Sí, sí, a ver. Ay, ahí está yo. Ahí estás. Buenas noches. Mira, antes que nada, yo creo que
bipolaridad y la enfermedad mental del clima, porque si la tenía, es por haber nacido en la mosca. O sea, pregúntale a Jaime Humberto Nació en Guadalajara. bueno, en Guadalajara Sí, y y haber después, vivido en Aguascalientes. Hay sí, que preguntarle si se pudiera a Humberto Hermosillo, Ya está te muerto. diría todo, ¿no? Y ahí está claro, la- sí, tiene sí, mucho que ver. sí tiene mucho que ver. Ahora ahora, pues claro, ¿no? Ahora el estado artificial, morboso, el cual se disfraza la, la creatividad, hay que saberla cortar, o si no pasa lo que pasó. No supo cortar, no supo ver hasta dónde estaba el mundo imaginario en el cual vivías por las pinturas. Mira, ya he conocido a varios así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, artistas así. Y no lo pudo notar, sobre todo Romero, autismo. Unos grandes rasgos. Ahora, y trastornos límite de personalidad, por lo que se sabe, ¿no? Lo que sí vi fue el relajo que hizo en Bellas Artes. Ahora la pregunta es, nunca diagnosticaron, nunca le dijeron, Manito, está bien, pero puedes entrar y salir del mundo morboso de la creatividad. O sea, en aquel entonces, no sé, al turco. Pues sí, definitivamente Enrique era como un niño con una visión pictórica de genio. Y el tiempo que estuvo en terapia con el doctor, sí le diagnosticó una oligofrenia, rasgos esquizoides, sí, definitivamente tenía un desequilibrio. Pero como con la terapia había mejorado bastante, el doctor consideró que ya era tiempo de que viviera solo y se enfrentara al mundo, porque ahí pues estaba como viviendo en un nido con todo resuelto, casa y comida eh, a su disposición, como quería. Eh, pero a veces tenía arranques en la misma casa, eh, que se encerraba a pintar y se pasaba 2 días y no salía ni a comer, y yo creo que orinaba ahí mismo en su estudio porque no se le veía en ninguna parte. De repente también se oía en su estudio que aventaba cosas y tiraba cosas. Este, de los grabados del libro, hizo una pintura muy bonita con ese niño que él pinta, que se identifica con él. Es un libro de magia y de ilusionismo de 1803. Entonces Enrique tenía algo de mago y de ilusionista. Entonces, aquí viene un retrato de un niño que se parece mucho a él, que está viendo por un cartón que tiene un juego de espejos como periscopio para ver para arriba, para ver para un lado. Y pintó un cuadro donde está el niño que él pinta, viendo por esa mira, y adentro hay una mujer desnuda y hay plantas y hay pajaritos y todo un universo que está viendo el niño. Y yo lo vi y le dije, qué maravilla. Para mí fue uno de los mejores cuadros que pintó. Y me dijo, sí, sí, pero no estoy logrando lo que yo quiero. Le dije, no, Enrique, ya déjalo así. Fue uno de los que agarró a patadas y lo destrozó. En fin, sí. Creo que México no lo para ir. Este ranchote no lo para. Hola, primero gracias por compartir algo tan cercano, tan íntimo. Al mismo tiempo te lo agradezco desde un lugar de poder sentir que
me puedo asomar a ese crisol de espejos. No sé si porque tenga o el mismo diagnóstico o porque esté en el mismo espectro, pero los símbolos que usa es como si llegué aquí pensando en que iba a ser la sesión de dibujo y me dijeron que esa es los miércoles. Y de todas maneras fue como, pero creo que me viene bien. Y más después de lo que vengo haciendo sobre las prácticas narrativas y sobre el poder que tiene el escuchar la historia de una persona. Entonces, más allá de mi curiosidad por querer entender por qué era así, porque puedo entender que vivir con el estigma de tener un diagnóstico, vivir con el estigma de que era violento, vivir con el estigma de ser maricona, vivir con el estigma de no seas niña. Yo también lo escuché en León, soy de otra generación y sin embargo también habité el salir corriendo de casa yo a los 15 años, enamorándome de mi primer maestro de teatro cuando él tenía 47 años. Entonces se abren como muchas aristas de comprensión de cómo ha sido la salida del closet de muchas personas. Normalmente la migración nos ayuda a salir del closet, nos permite dibujarnos realidades más deseadas. Yo me acuerdo la primera vez que pude dar mi primer beso, que pude besar a otro hombre afuera del metro y que a nadie le interesó, que todo el mundo iba e iba. Entonces, tengo mucha curiosidad de saber cómo habitaba Enrique la vida cuando estaba en ese lugar creativo. ¿Cuál es ese crisol más allá de lo negativo? ¿Qué lo alentaba a seguirlo intentando a pesar de que tenía que destruir todo el esfuerzo en el intento de retratar la belleza o el sentido, no sé, o lo que veía? Pues es un mundo muy complejo, pero muy reconocible. O sea, todos los símbolos que usa, de alguna manera los tenemos grabados en el inconsciente. La bandera, el Sagrado Corazón, la lotería, eh, las navajas, los frascos de perfume. Eh, Enrique en general era tranquilo. Las crisis le venían, no sé si cada mes por la luna llena, como el hombre lobo, Claro, este, claro, claro. pero en general era tranquilo y muy productivo, muy disciplinado, muy sobrio, muy medido en la bebida, no fumaba, se dio sus toques y los disfrutó y los aprovechó en su trabajo, lo mismo los viajes de peyote y de LSD. Sí. Eh, no era muy caliente, que digamos, no salía a ligar Okay. con frecuencia. De repente, nunca llevó a nadie a la casa. O sea, de repente me Que tú platicaba supieras. que se había ido con... Perdón. No es por eso. Yo no me hubiera molestado. O sea, Sí. era una amistad platónica, un amor platónico. Ujú. Pero me platicaba que se había ido con una persona o que Mm. llegó a ir a los baños también, ¿A los Finisterre? no a los ¿O cuáles? Ecuador. ¿A los Ecuador? ¿Siguen? ¿Todavía existen? No, ¿Ya no? Ay, eso no. Fueron los más impresionantes de todos los años que ha habido. Es que yo apenas llevo, viví acá en Ciudad de México 10 años y ahora estoy intentando. No, los Ecuador se acabaron hace mucho. Después se convirtió en un centro 14. nocturno. En el 14 estaban en la calle de Ecuador 14. Ya. Y la casa que yo renté después se convirtió también en un lugar de encuentro que se llamaba
Marne 18. Sí, sí. ¿Puedo preguntarte otra cosa con esto que estás contando? Eh, ¿Y qué era cuál era su punto de encuentro entre ustedes? Y sobre qué, si era la conversación, sobre qué conversaban, o cuál era ese intercambio, si no había un diálogo en lo carnal, en lo sexual, eh, qué les mantenía el vínculo, incluso cuando aparentemente cortó vínculo, pero yo dudo que ese vínculo, o sea, esas últimas, no sé si algunas de las pinturas que nos mostraste son también de después del vínculo contigo, pero yo te sigo viendo ahí, ¿no? Por el simple hecho de cómo me cuentas de... Sí, Enrique tenía una cultura muy elemental. Apenas había terminado la primaria y quizás el primer año de secundaria. Es impresionante cómo maneja la perspectiva, esas estructuras que hace. Solo un ingeniero que haya tomado las clases de geometría descriptiva, que es una de las materias más difíciles de la carrera de ingeniería, las puede dibujar. Y Enrique las dibujaba a la perfección, ¿no? Nunca... eh, yo me dediqué mucho a prestarle libros, entre otros que, que yo había adquirido de niño de casa de unos primos que se iban a cambiar y habían desechado todo lo que no se querían llevar. Yo me puse a explicar y me encontré este libro y me lo regaló. Wow. Entonces, le mostré muchos otros libros de ilustraciones, fuimos mucho a galerías, fuimos mucho al teatro, íbamos a la Casa del Lago, vimos obras de Ionesco, vimos obras de Beckett, eh, pues platicábamos mucho de pintura. Él me decía, eh, después de ver la película, para acabarla de entender, necesito que tú me la comentes porque tú tienes una como mayor percepción de la que yo puedo tener. Entonces, pues sí, lo comentábamos. Y siempre teníamos plática y, y nos reíamos mucho, disfrutábamos de estar juntos. Qué bonito. La relación con el doctor lo alejó un poco porque el doctor era muy posesivo, lo trató muy bien y también platicó mucho con él, pero como que marcaba su territorio el doctor y yo era parte de su territorio. Y yo siempre fui muy, eh, muy débil de carácter, o sea, realmente la galería funcionó por la llegada del doctor. Si el doctor no llega, la galería hubiera durado 6 meses más con el desmadre que ya se había armado ahí. Claro, claro. Y entonces el doctor llegó a poner orden, a llevar una administración muy rigurosa y pues, a ayudarnos a todos. A mí me enseñó mucho a ser disciplinado, a trabajar, pues estuve en psicoanálisis 11 años. Wow, wow. Ahora se llama Prozac. Perdón, ¿lo puedo ver el libro? Sí, ¿Y qué hacen? con cuidado. Gracias. Creo que la onda. No, pero es para que se grabe. Pues bueno, ¿Qué tal? no pude llegar. Entonces me perdí en tu texto. Yo no sé si en tu texto hablabas de la parte muy personal de Enrique. Solamente me tocó la última cuartilla y en la segunda parte veo que tratas, o que bueno, haces tu análisis muy personal, pero no tan personal, de la obra de Enrique. Entonces yo, bueno, quiero hablar de 3, 4 momentos nada más de Enrique. Creo que no hay mucho tiempo, ¿verdad?
o bueno, voy a tratar y a semblancear. La primera, el primer texto largo y para un libro, el primer libro de Enrique, que fue el de Carlos Blas Galindo, que editó una culta a mitad de los 90. Sí, Y el segundo es Mi Destino Secreto de los 14 Merich, lo que comenté. lo hace en el 2004, creo, ¿no? Sí. Pero a lo que voy, a estas investigaciones y textos un poco largos, los dos me gustan. Los dos son muy diferentes, los dos textos, el de Carlos Blas Galindo y el de Luis Carlos Emmerich, y son complementarios para mí. Pero, por ejemplo, hay un dato muy importante que no sé si tú lo comentaste, creo que no, pero lo quiero yo externar. Que Carlos Blas Galindo publica el libro y al menos de un año de publicar el libro, en la Gaceta de los Universitarios de la UNAM publica una adenda del libro. Dice, me estoy enterando de algo que creo que es muy importante para la biografía de Enrique. Se tuve contacto con Yolanda, la hermana mayor de Enrique. ¿Eso lo relatas tú? No. Ah, bueno, es viva voz de Carlos Blas Galindo, y invariablemente cuando nos encontramos Carlos Blas y yo, hablamos sobre Enrique, además sobre muchas cosas. Dice, después de que terminé el libro, se puso en contacto conmigo la familia, que la familia no quería entrar en contacto con Carlos Blas. Entonces, pero finalmente Yolanda dice, yo no la conocí, pero me habló por teléfono, perdón, sí la conoció al principio. Estamos hablando de finales de 90. Y dice y que Yolanda le dijo, mire, Carlos, le voy a decir lo que pasó. Yo soy hija de los Guzmán Villagómez, soy hija mayor. A los 15 años quedé embarazada. Un absoluto escándalo. Usted lo comprenderá en el Aguascalientes de 1951. Entonces lo que ocurrieron mis padres es mandarme con mi madre a la ciudad de Guadalajara. Es por eso que es muy raro que Enrique haya nacido tapatío. Lo comenté. ¿Lo comentaste? Te voy a mandar el texto ¿Lo de por Yolanda? correo. Sí. No, lo de Yolanda no, pero el hecho de que la abuela lo registró como hijo suyo e hizo pasar a la madre como hermana. Cuando regresa a Aguascalientes, es el acuerdo así contra un acuerdo de sangre que lo registran los dos papás, o sea, los abuelos, propiamente los papás de Yolanda como hijo. Entonces, esa ausencia del padre, pues yo no la diría. O sea, finalmente hay infinidad de chicos y chicas de aquí que el abuelo cumple la función del padre. Bueno, es un asunto rapidito, bueno, creo que lo comentaste, pero es cuando meses después o años después Carlos quiso hacer una nueva, de repente se puso en contacto con Yolanda, eso fue vía telefónica, y que dijo Yolanda que le prohibía hablar de cualquier asunto de nuevo, que si lo volvía a publicar o a decir, ella lo iba a negar rotundamente y decir que estaba mintiendo Carlos Paz Galindo. Entonces por eso Carlos me dijo, ¿sabes qué? Ya decidí no tocar el asunto, yo ya había hecho el libro. La otra, yo conocí a Enrique a finales del 77, cuando estábamos en una vida muy activa, el grupo Fotógrafos Independientes, el grupo que yo tenía la compañía, dirigida por Alfo Patiño. Fuimos el grupo de amigos de Enrique inseparables durante el año 78. Cuando digo inseparables, era de diario. Ahorita creo que en la medida del asunto, la convivencia que tú tuviste con Enrique y la que nosotros tuvimos son las dos convivencias comparables con la vida chilanga de Enrique. Ojo, pero nosotros éramos menores que Enrique y teníamos una relación diferente, una relación como de creador a creador y de amigos y de profundo respeto. Adolfo Patiño, uno de las personas que admiró toda la vida profundamente, hizo su memoria cuando murió Enrique, era Enrique Guzmán, etcétera, etcétera. Entonces llego tarde, el pequeño anuncio, llego tarde porque estaba en el MOAC supervisando la instalación de la compañía que se abre en la exposición Los Grupos en México, 75-85 en el MOAC, una exposición impresionante que está quedando y está reconstruida en la pieza que Enrique Guzmán y Adolfo idearon para la instalación Trabajo. Quedó casi literal, casi todo está literal, pero la pieza al construir es prácticamente igual que la que se hizo hace 47 años. Ojo, el suceso de Bellas Artes, estuvimos de pe a pa, punto. Y también algo, Monsiváis en la revista M, la revista Museos que editaba Consejo Nacional para la Cultura de las Artes entre el 2003 y 2006, que hubo 5 o 6 ejemplares solamente. Monsiváis en el tercer número, si no me equivoco, publica
exclusivamente una crónica de 2 cuartillas extraordinarias, como es Carlos, y una síntesis sobre esa noche. Y sobre esa noche lo dice, Carlos se equivoca, el subdirector de Bellas Artes era Lenin Molina. Monsiváis pone algo así como Luis Molina. Luis Molina fue el que mandó detener a Enrique, que lo detuvieran ya cuando estábamos saliendo del palacio. Carla Ripe, Adolfo Patiño, José Luis Pineda, Alejandro Arango, Sara Arango, alguien más se me escapa y yo. Raquel Tibol no. No, bueno, eso fue cuando ya pasó el asunto, que con lujo de detalle lo recuerdo todo perfectamente, pero cuando estábamos saliendo, Lenin Molina, el subdirector, mandó detener a Enrique. Adolfo le gritoneó a Lenin Molina ahí en el Palacio Bellas Artes: ¿por qué lo detienes? Él es un artista, es una manifestación. Lenin Molina era un hombre gay, un hombre como que de repente las plumas y todo, y se puso muy nervioso frente a la potencia y a las declaraciones de Adolfo. Dijo, es que dañó al Estado y no sé tantas cosas, y a los guardias de seguridad de Bellas Artes le piden que se lo lleve. Entran incluso por la puerta principal del teatro y desaparecen. Entonces ya todos nos desalojan y realmente es un desconcierto, de lo que un miedo afuera de Bellas Artes. Como era Adolfo Patiño, dijo, quédense ustedes aquí, yo voy atrás del Palacio a ver lo que hago. Adolfo Patiño se va atrás del Palacio de Bellas Artes, todos los demás nos quedamos azorados, muy nerviosos. Hasta ese momento todo había sido un desastre, bueno, no un desastre, sino una polémica muy fuerte, pero es un nerviosismo de qué va a pasar. Estamos hablando del 79, 78, había desaparecido por cualquier asunto y todo. A los 10 minutos, abrazados, riéndose a carcajada, llegan a la entrada del Palacio de Bellas Artes Enrique Guzmán y Adolfo Patiño. Adolfo, como Juan por su casa, entró al Palacio, dice, no había nadie me detuvo, lo recorrí, estaba sentado Enrique en una oficina, como tú lo conoces, Enrique, que hay que decir, 1,62, 1,63 de estatura, delgadito, blanco, con su saquito de siempre y todo. Se puso más blanco Enrique por los gritos de la tribuna, de todo, por la amenaza muy fuerte de desamorar. Entonces de repente que llega y que le dice, quiere abrir la puerta y le dice Enrique, un señor me encerró aquí. Entonces Adolfo dice, a ver, perdón, ve, así con la autoridad, un Adolfo de 23 años. Él dice, ¿por qué tiene aquí al muchacho? Ah, es que el subdirector no dijo, él no hizo nada. Dice, es que me dijo, yo no sé, estoy esperando órdenes para ver qué hago con él. Dijo, él no hizo nada. Dice, yo soy un amigo de él, es porque él tiene un cuadro por accidente. El guardia no sabía absolutamente nada. Dice, bueno, pero si lo dijo él, dice, yo le firmo lo que quiera, una responsiva con mi nombre, dirección, aquí está mi credencial de la universidad y todo. Una seguridad de Adolfo dijo, mire, no hay necesidad, joven, llévese a su amigo, por favor. Y bueno, finalmente fuimos a celebrar casa Carla Ripe, que después el periodista del 1+1, con lujo de detalle, yo hago la cita con el periodista, no me acuerdo ahorita, el periodista del 1+1, de mi squad. La redacción del 1+1 estaba a 3 cuadras. Sí. Digo, oye, nos estamos aquí en casa Carla Ripe, Bernardo Da Vinci 101, pero claro, ¿sabes qué? Armando ese, me hicieron regresar a la redacción del periódico. Ya tenía mi nota hecha de la exposición, ahorita la cambié. Dice, pero pásame con Enrique, voy a hacer una entrevista, se la hago mañana, pasado mañana. Entonces fue así todo lo mediático. Entonces no, las autoridades de Lima no lo liberaron. Lenin Molina lo quería joder, o Adolfo Patiño, que lo liberó, y con ese detalle. Y a ver la otra, bueno, hay muchas cosas que hablar. El asunto es de lo de la droga. No sé si tú andaste en lo de la droga. Sí, claro. Sí, bueno, qué bueno, porque fue una cosa que lo ha perseguido, lo persigue. Yo tengo a mi Enrique Guzmán. Y mi Enrique Guzmán, bueno, ya es momento de que puedo hablar de otras cosas, pero diametralmente, en muchas cosas coincido contigo, Pancho, y lo hemos hablado. Es el mismo Enrique, pero el Enrique que a mí me toca, ya con los Arpil, y con una carencia y una precariedad económica muy cabrona, es otro Enrique. Lo explotaron, sí, le robaron. Me acabo de topar con él en Houston hace 8 días, apenas si nos saludamos con Armando Colina. No, la pregunta que iba a hacer, porque por eso, ¿qué tanto tienes que ver o tuviste o te consultaron? Perdón, la frase era, ¿qué tanto te consultaron para la exposición que se abre ahora el 14 de febrero? Y es uno de los anuncios, el 14 de febrero en el Museo Estajillo. ¿Qué tanto te consultaron para eso? Por la individual de Enrique. Si le puedes dar No la me palabra contactaron. a Irving, ¿no? Irving quiere hablar. Bueno, pero... Pero el tiempo. Ahí sí. Hola, hola. Breve, por favor. Muchísimas gracias
ya que me llegue tarde, pero me parece muy oportuno, ojalá esta asociación tuya estuviera en el contexto de la Semana de Arte, creo que sería sumamente iluminadora y me parece muy necesaria porque aunque hay muchos fieles adeptos a la obra de Enrique y a su talento innegable, sigue siendo un gran desconocido para el contemporáneo mexicano. Muchas gracias por algunos cuadros que yo ni idea que existían, desde el fin de los tiempos, es maravilloso. De hecho, tuve un déjà vu con un cuadro de, bueno, con un par de cuadros de Julio Galán. La Tehuana es un personaje que está ahí, es una suerte de espectro de la memoria del arte mexicano. O sea, vi este cuadro, vi la Tehuana de Julio Galán, de verdad que me enchinó la piel. O sea, porque la Tehuana, en tanto en ese cuadro de Enrique como en el de Julio Galán, un papel totalmente espectral. Sí. No es festivo, no es festivo. O sea, es verdaderamente, Es hay una cosa terrible detrás de eso. una de las mejores muestras de pintura mexicana, la de la Tehuana, Y bueno, y varios más. solo para anotar, siempre hay una parte de mí que es bastante crítica. Es muy interesante que a partir de la publicación de Carlos Blas Galindo, que es una monografía indispensable con todas sus lagunas y sus errores y Y todo, muchas falsedades. y ajá, que además Carlos investiga, pero queda ahí y ya no continúa la investigación. Pero lo interesante de este libro, que me parece que pasa mucho con otros artistas mexicanos, incluida Frida Kahlo, es que se crea una lectura hagiográfica. Parece que estamos intentando comprender la vida de un santo o de una persona tocada por una suerte de cualidad trascendental que no lo hace de este mundo. Me parece que ya es muy difícil con Enrique separarlo de eso, ¿no? De ese relato, de esa narrativa. Pero me parece también indispensable hacer una lectura. Entiendo esta obsesión de comprender su psicología y sus motivaciones, que no está por demás, pero se nos olvida mucho el análisis del mérito plástico, que es impresionante, y del legado que tiene Enrique de la pintura mexicana que es contemporánea, ¿no? Es un gran ausente, sigue siendo un gran ausente en las lecturas curatoriales de la pintura mexicana y del arte mexicano de los 80s, porque es curioso, Enrique siempre se le lee desde los 80s, no en los 70s, porque hay mucha obra que no está disponible en préstamo. Entonces sigue siendo un gran ausente. Es decir, seguimos siendo un corrillo de fieles admiradores a la obra de Enrique, seguimos hablando y discutiendo de él. Pero me parece que en términos de uso institucional falta una revisión. Yo sé que se hizo hace unos años en el MAM pero falta una lectura en la cual deje de leerse únicamente a él y su halo de genialidad, o sea, que nunca se va a poder negar, sino en un entramado mucho más complejo, ¿no? De la aportación que tuvo Enrique a la cultura mexicana y al arte mexicano. Yo te agradezco mucho por dar estos elementos para permitirnos comprender no solo a la persona, sino a su talento, que además es que sí, es cierto, o sea, de verdad era un prodigio. O sea, este juego con la perspectiva, este juego con la perspectiva en espacios cerrados, o sea, es mucho más cercano a eso que cualquier, que a Siqueiros, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una elaboración plástica que hay que analizar y ojalá se pueda analizar más allá de este culto a la persona. Gracias. Ya la última, Oye, chicos, chicas, chiques, Última pregunta. ¿Este encuadrado eres tú? fórmula tu pregunta para que rápidamente la reportera del crimen vaya pasando al chulete en lo que vas formulando tu pregunta. Pero me paso por allá. sí, 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 porque si no, no te escuchan del otro lado de la pantalla. Sí, está bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos, todes. A ustedes, muchas gracias por esta excelente charla. De entrada, pues bueno, agradecerle a Francisco por compartirnos todo esto. Yo creo que todo lo que se ha escrito y dicho sobre Enrique Guzmán, hace falta mucho recuperar el testimonio de las personas que realmente lo conocieron, ¿no? Aquí creo que los galeristas, por ejemplo, son como los grandes omitidos en este relato que se ha construido,
pero no solamente eso, sino también pues los amigos, ¿no? Y eso es como bien interesante porque bueno, yo estoy haciendo una investigación sobre Enrique Guzmán desde hace ya algún tiempito, pero lo estoy revisando a partir de la crítica de arte, ¿no? Y la manera en la que la crítica de arte pues lo construyó precisamente, como decía Yuri, de entrada, mientras vivía como un genio, como un prodigio, y bueno, después de su suicidio, pues viene toda la leyenda negra y todo el estigma, ¿no? Entonces yo creo que hace falta superar esa visión. Creo que la complejidad de Enrique Guzmán se presta como para muchísimas interpretaciones que han quedado relegadas. Y un poquito en ese sentido va mi pregunta, ¿no? Como en este intento de abrir nuevas perspectivas con respecto a su trabajo, ¿no? Se ha dicho mucho que es uno de los grandes precursores del neomexicanismo, ¿no? Y pues bueno, creo que en esta selección de obras que nos presentó Francisco, pues quedó muy claro, ¿no? En dónde viene como toda esta idea de la crítica a los símbolos nacionalistas religiosos que retomaron después artistas en los 80. Pero bueno, hay una infinidad de temas que están ahí inexplorados, ¿no? La relación pues con otros artistas, ¿no? El diálogo que tuvo en particular con Javier Esqueda, ¿no? Que también es uno de los artistas que incluyeron mucho su trabajo, que es muy visible en muchas obras y que también ha pasado de largo. Y pues bueno, todo lo que podríamos sacar de su obra, ¿no? Pero bueno, particularmente a mí me interesa preguntar con respecto a la exposición de Francisco es sobre estas pinturas en las que comentas que aparece autorrepresentado como mujer. Digo, esto cambia totalmente el enfoque, digo, eran trabajos que más o menos yo tenía identificados a raíz de estos dos libros que comentaron, ¿no? Del de Carlos Blas Galindo, que es básico, aunque podamos no estar de acuerdo en sus interpretaciones. Y bueno, lo de la exposición que hubo en el Marco, ¿no? De Monterrey, y que escribe Luis Carlos, ¿no? Marco Imán, por la misma, Marco Imán, por la misma. Porque lo mencionó ahorita bien. Marco Imán por la misma exposición por eso. Sí, 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 sí. Pero bueno. Hay una tesis sobre Enrique Guzmán. Hay una tesis sobre Enrique Guzmán que hizo una chica de la Ibero, alumna de Teresa del Conde, sí, que es muy interesante, muy completa. También entrevistó a la familia de Enrique Guzmán, me entrevistó a mí, y esta chica la tengo te la puedo enviar por internet, desmiente mucho de lo que dice Blas Galindo, y porque sí, realmente le hace mucho daño Blas Galindo cuando lo pinta como drogadicto, así, y no era drogadicto. Al contrario, tuvo épocas en que era totalmente abstemio. Pero bueno, la leyenda negra es que el doctor y yo lo atiborrábamos de droga para que pintara más, ¿no? Eso me parece muy... Sí, pero bueno, con respecto a estos cuadros, o sea, a mí me interesa mucho saber, porque bueno, no conocemos el testimonio de Enrique Guzmán, ¿no? Ese es como el gran reto que tenemos quienes investigamos su trabajo, que son muy escasos los testimonios que dejó en prensa. Realmente lo que conocemos de él es por voces externas, ¿no? De quienes lo conocieron, lo frecuentaron, o los críticos que escribieron de él. Pero bueno, este comentario que hacías, ¿no? De que estos autorretratos donde aparecen, pues bueno, cuerpos femeninos, ¿no? Y que consideras tú que son autorretratos de Guzmán, ¿cuál es el sustento para afirmar esto, ¿no? O sea, él te comentó que eran autorretratos donde él se expresaba de esa manera. Digo, me interesa mucho esto porque creo que cambia totalmente la interpretación que tenemos de su trabajo y bueno, sobre todo en relación pues con su orientación sexual, ¿no? Que también es un tema tabú. A mí la verdad no me parece que sea lo más importante de su trabajo ni de su persona, porque tampoco es que sea explícito, pero creo que es muy interesante pues este tipo de interpretaciones, ¿no? O sea, que cambia totalmente la manera en que hemos entendido la pintura de Enrique Guzmán. Pues no le pregunté de una manera directa, pero se puede decir que era algo simbólico. Los personajes que utiliza Enrique son muy pocos, o sea, es la figura paterna,
la figura materna que la pinta mujeres en diferentes circunstancias. eh, una niña y un niño son muy escasos. Entonces, los desnudos que hizo o las figuras femeninas que hizo, yo un poco en burla, un poco en pregunta, y le comentaba y él ni lo afirmaba ni lo negaba. No, no. Y yo no lo molestaba, no insistía porque pues, es su vida y tiene derecho a hacer lo que quiso. Bueno, pues quiero agradecerte, Francisco, por, por este recuento, por ser tan generoso con todos nosotros y hablarnos de la figura de Enrique. Creo que acabas de decir lo que carecemos todos los investigadores, es de las fuentes vivas a veces. Aquí tienes dos fuentes en las cuales puedes abrevar que conocieron a Enrique y que pues no te sueltes de ellas. Y bueno, pues agradecerles a cada uno de ustedes. Este jueves iniciamos en el Centro Cultural Futurama otro espacio de diálogo, los jueves de orgullo en el Futurama, a las 6 de la tarde. Lo vamos a inaugurar con Tito Vasconcelos, porque nos gusta mucho ahora sí que traer y que nos cuenten la historia de viva voz. Así que ya hay dos espacios. Este jueves a las 5 de la tarde. 6 de la tarde. Ok, a las 5 para mí, porque siempre llego tarde. A las 6, allá en el Futurama. Y